Bueno, vamos a arrancar. Seguramente irá llegando más gente a medida que avancemos. Les quiero dar la bienvenida a la Diplomatura Cuestiones Socioeconómicas Fundamentales de la Argentina Actual. Este es un espacio que es parte de la dinámica de extensión universitaria de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Para empezar la diplomatura decidimos hacerlo a lo grande y por eso es que tenemos tres exponentes para esta charla, este conversatorio que vamos a tener. Dos son invitados especiales, ya los conocen, Alfredo Zayat y Marisa Duarte. Ahora igual los voy a presentar, voy a presentar sus pergaminos, breve, porque si no terminamos a las 9 de la noche de presentarlos. Y por supuesto el director de la diplomatura, Ricardo Aronskin, también va a estar presente. La idea del conversatorio de hoy es un poco abordar el primer módulo de la diplomatura, que lo que busca es revisar en términos de políticas económicas y en términos de sociología económica, ¿sí? Saliendo un poco del esquema netamente economicista, cuáles son las distintas expresiones, si se quiere, de crisis que nos llevaron hasta esta situación. O sea, para poder comprender la Argentina actual necesitamos realizar un recorrido histórico, y ese recorrido histórico lo vamos a arrancarlo, mejor dicho, un poco hoy, dividiendo en tres etapas la historia que nos trajo hasta acá. Por un lado, vamos a recorrer los años 90, de esto se va a encargar Alfredo, hasta la crisis del 2001. Luego Ricardo va a recorrer el periodo que va del 2003 al 2015, pónganle ustedes en el nombre que quieran a ese periodo, o a esos subperiodos dentro de ese periodo. Y después Marisa va a desarrollar el periodo que va del 2016 hasta la victoria de Milei como presidente. Va a haber una exposición de cada uno de ellos de aproximadamente 20 minutos, donde van a recorrer las principales políticas económicas, qué actores estuvieron detrás de esas políticas, si se puede hablar de ganadores o perdedores, quiénes fueron facilitadores, quiénes fueron obturadores, cuáles fueron los principales indicadores de crisis de esos tiempos. Los que tienen el micrófono abierto, porfa, y lo pueden silenciar. Rocinante Argespa es uno. Carola, por favor. Ahí está, así no se acople. No puedo acceder a la imagen, estoy intentando. Bueno, tranqui, cuando puedas, no hay apuro. Como les decía, la idea es un poco responder a esta pregunta que originó el conversatorio, que es qué soluciones trajeron las verdades, digamos. En todo este periodo hay un conjunto de crisis económico, política y sociales que se expresaron en Argentina. Podemos arrancar con la hiperinflación del 89, digamos, los 90 vienen un poco a resolver eso. Y siempre para resolver esas crisis se propuso una serie de acciones llevadas adelante por un conjunto de sujetos sociales que son expresadas como una verdad, que aplicando esa verdad, esas crisis pueden ser resueltas. A la vista, por lo menos desde nuestra perspectiva, hay varios de esos conflictos que no han desaparecido, algunos tomaron otro tamiz o se expresaron de otra forma a lo largo del tiempo, otros fueron simplemente reemplazados por nuevas necesidades, pero lo importante es que nosotros podamos dilucidar de qué están hechos esos conflictos, o sea, cuáles son esas cuestiones socioeconómicas fundamentales y sobre todo cómo a partir de un abordaje multidimensional, ¿sí? que no abarque solamente la cuestión estrictamente económica, nosotros podamos elaborar algún tipo de respuesta, no solo para comprender lo que sucedió, sino para ver cómo esos mismos problemas emergen al día de hoy, de qué forma esto está sucediendo y qué tipo de soluciones podemos pensar, aportar o desarrollar, o si no, simplemente de qué manera podemos volver a pensar esos problemas, ¿sí? Esa es un poco la idea, tanto en general de la diplomatura como de esta charla en particular. Voy a presentar a los expositores. Primero, Alfredo Zayat, es economista, periodista, autor de múltiples libros. Yo anoté algunos solamente que tengo acá atrás, economistas o astrónomos, o astrólogos puede ser. Astrólogos. Economía a contramano y Macrisis.
solamente para nombrarte, es conductor del programa Cheque en Blanco, los domingos al mediodía. Sábado. Sábados Cheque, De los 9 a domingos 12. la columna en página. Así es. Exactamente. Bueno, solo por nombrar algunos de los pergaminos de Alfredo. Gracias, Alfredo, por venir. Ricardo Aronskin, economista, magíster en Relaciones Internacionales, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, también investigador en la Universidad Sarmiento. Es el director del Observatorio de Economía Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y el director académico de este espacio, de la diplomatura. Él nos va a acompañar durante gran parte del año para ir viendo los diferentes ejes, las diferentes dimensiones que vamos a abordar. Y por último tenemos a Marisa Duarte. Es doctora en Sociología, es magíster en Sociología Económica, es socióloga, es docente de la Facultad de Ciencias Sociales, es directora de Realidad Económica. En fin, Marisa, todos los que fuimos alumnos de Marisa sabemos lo que es Marisa. Es un placer, es un honor tenerla acá para que podamos charlar un poco con ella. Va a haber una exposición de cada uno de los compañeros que están exponiendo, de Alfredo, de Ricardo y de Marisa. Después voy a pedir que intercambien entre ustedes sobre cómo ven la realidad de este gobierno en base a los diagnósticos que hicieron previamente de cada uno de sus periodos. Y una vez que terminemos con ese intercambio, dejamos lugar a algunas preguntas de quienes nos acompañan para ver si le podemos dar la vuelta a esto, ¿sí? Así que, Alfredo, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Sandra fue la que me mandó el mail. Sandra también cada tanto publica en el suplemento económico Cash. Y para mí es, la verdad, un placer. Me gusta este tipo de intercambio, de este tipo de intervenciones, porque me sirve a mí también para reflexionar sobre algunos aspectos nodales de lo que es la economía y a la vez para escuchar a otros maestros y maestras que hacen un análisis y un abordaje de investigación más que la mirada periodística que puedo tener. La propuesta me parece extraordinaria para tratar de entender el presente. Porque como bien hiciste la presentación, tratemos de eludir, y yo creo que por eso la Facultad de Ciencias Sociales lo hace, lo intenta, digamos, esta mirada economicista de lo que son los fenómenos económicos. No voy a extenderme mucho respecto a que la economía es una ciencia social y no es una ciencia exacta, o en todo caso, algunos para tratar de mezclar y ser un poco flexible, es la ciencia exacta más social de todas. Pero independientemente de esa definición, tengo una tendencia a tratar de precisamente marcar las historias, la historia, los ciclos económicos para tratar de entender los presentes. Porque hay una estrategia tradicional que tiene la derecha, es de anular el pasado. El pasado no existió. Por eso es que se repite, y además de que se repite hasta con los mismos personajes o los herederos de esos personajes. ¿Pero por qué? Porque tienen la capacidad de anular el pasado, o en todo caso, de obturar la posibilidad de la reflexión sobre el pasado para tratar de entender el presente. Y para cerrar esta pequeña introducción y sí, ya entrar directamente en el periodo del cual fui convocado, que sería 1990-2002, pero como bien lo precisaste en la presentación, vamos a decir 1989-2002, porque si no, no se puede entender el 90, es que la ciencia económica se nutre de la historia, la filosofía, la sociología, la psicología y además de todo el corpus teórico del saber económico. Entonces, si no se incorporan los factores históricos y sociales, es imposible entenderlo, la verdad. Y esa es la gran falencia que tienen los análisis económicos, los economistas cuando abordan la realidad en el sentido de tratar de entenderla, no los que tienen el sesgo ideológico y político
que responde a intereses de diferentes facciones del poder económico. Vamos al periodo 1990-2002 para tratar de entender el presente y a partir de cuáles eran las verdades, como bien es el disparador de la convocatoria, cuáles eran las verdades que se presentaban como soluciones absolutas. No quiero ser antipático, pero yo le daría una continuidad. Hubiésemos necesitado un cuarto expositor porque tendríamos que haber puesto 1975, 1976, 1983. ¿Pero por qué? Porque hay una continuidad, pero por ahí esto lo dejamos para el final, para también entender esta continuidad que hay de Milei, ¿no? El ciclo 1990-2002 es imposible entenderlo y abordarlo sin ese 1989. Ese 1989 que implicó la hiperinflación. Como no voy a hablar del periodo 1976, 1989 o si quieren hasta el 84, simplemente sobre la hiperinflación irrumpe a partir de la crisis de desborde inflacionario que venía de años y hasta de décadas con la fragilidad fiscal y del sector externo, ¿no? ¿Y por qué pongo la hiperinflación para entender el 90-2002? Porque la hiperinflación de Alfonsín y también la hiperinflación de Menem de 1990 fue pero un potente disciplinador social, económico y político para abordar las reformas y las verdades, abordar con verdades absolutas, que ahora voy a detallar, la solución de una angustia y un drama social que es la hiperinflación. Simplemente para tomar dimensión de lo que implica la hiperinflación como disciplinador social, es que ha sido estudiado en la academia, investigadores y fundamentalmente a partir de la hiperinflación alemana, que digamos sería la hiperinflación más devastadora y con más elementos de análisis, porque era una economía, una potencia económica, y la en el siglo pasado, o sea, uno puede decir del capitalismo moderno, que la hiperinflación deja heridas, traumas en la sociedad como si fuese una guerra. Y entonces, ¿qué sucede? El nivel de devastación económica, social, política, moral, social es impactante. Y solamente a partir de ahí se puede entender precisamente cómo ese disciplinador social puede avanzar con las reformas estructurales y avanzar sobre esta idea de, bueno, vamos a solucionar este problema. ¿Cuál es el problema? La inflación. ¿Y cómo lo podemos hacer? No importa qué, pero tenés que solucionar el tema de la inflación. La sociedad acepta en una instancia que fue bastante prolongada y por eso se pregunta, bueno, pero ¿por qué no había reacción? Porque nadie quería volver, o mejor dicho, gran parte de la sociedad, el consenso era no volver a esos momentos dramáticos y traumáticos de la hiperinflación. Simplemente como referencia, por ahí lo pueden recordar o no, pero si no van a un archivo para buscar cómo fue la campaña, los spots de campaña electoral de 1995, de la reelección de Carlos Menem, era precisamente las imágenes de la hiperinflación del 89 de Alfonsín, a nivel de lo que eran los saqueos, los aumentos de precios. O sea que eso es lo que actuaba, porque uno dice, bueno, ¿por qué tuvo esa reelección? ¿Por qué pudo ganar pese a que estuvo niveles de desempleos altísimos? Porque había estallado la crisis del 95 de México, la del efecto tequila, más los niveles de desindustrialización, de incremento de desempleo, fragilidad social, ya estaban los piquetes. Bueno, porque la hiperinflación permitía ese disciplinamiento social fenomenal. ¿Para qué? Para abordar precisamente esta solución que era terminar con
la inflación. Como les mencioné, hubo otro episodio de la hiper de Menem, por eso también está bien remarcar el 90, 91 como comienzo, porque ahí empiezan las transformaciones a nivel de lo que era la reforma del Estado y desregulación de la economía. Pero quiero mencionar precisamente que a partir de los 90, mejor dicho, con el gobierno de Menem, hay una ruptura del contrato electoral. Ya no era la revolución productiva y el salariazo, y sí la alianza, y aquí va a empezar a dar respuestas sobre ganadores y perdedores de la década del 90, y sí alianza con los grupos económicos locales. Por eso en los primeros 6 meses es la entrega del manejo de la economía a uno de los grandes grupos económicos locales y internacionalizados, que era Bungibón, que además estaban históricamente enfrentados con lo que era el peronismo. También la alianza con la derecha económica, por eso aparece como asesor Álvaro Alzogaray, y el indulto a los militares y a los dirigentes montoneros. Entonces ahí ya hay un cambio paradigmático vinculado con lo que es la política y por consiguiente en la intervención en el espacio económico. Era eliminar la inflación, como yo les mencioné, y aparece la reforma del Estado y desregulación de la economía como esa habilitado precisamente como la forma de la reforma estructural de la economía argentina en función a tratar de dejar atrás el drama de la inflación. Ahora bien, esa reforma del Estado y de regulación de la economía hay una continuidad, y la continuidad viene desde lo que era el plan de Martínez de Oz en los 90. Y la década del 90 fue revestido en lo que se llamó el Consenso de Washington. El Consenso de Washington, que fue presentado por primera vez en 1989 por el economista John Williamson, vinculado con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, incluía 10 recomendaciones. Acá en la propuesta eran 4 o 5 ejes centrales de lo que era la política económica o de las soluciones. Acá estaban resumidas en 10 iniciativas, que no son novedosas hoy porque son, la verdad, que se reiteran. Es la del ajuste fiscal. Yo lo voy a hacer muy, muy sintético, cada uno de estos. La del ajuste fiscal, la racionalización del gasto público, una reforma tributaria, tasas de interés positivas, devaluación, apertura comercial, liberalización de las barreras a la inversión extranjera directa, privatizaciones, desregulación, seguridad jurídica para las grandes empresas. Esto que implicaba, bueno, apertura, como decía, comercial, financiera, apertura del capital, endeudamiento externo. Bueno, todo ese era el paquete. Fíjense que con la búsqueda de esa verdad y esa solución fundamental que era eliminar la inflación, y que se hizo con un plan tradicional, presentado como la convertibilidad, pero que era un plan económico de un tipo de cambio fijo. En esos momentos los planes de estabilización, los planes de tipo de cambio fijo eran usuales. Era una devaluación, tipo de cambio fijo, en algunos casos se disponía retenciones, reformas vinculadas con el gasto público, la cuestión fiscal. Digamos, no era novedoso la idea de un tipo de cambio fijo, solamente que fue presentado como convertibilidad. El problema de la convertibilidad, y si querés, del plan de estabilización del tipo de cambio fijo del 1 a 1, es que se extendió demasiado tiempo, 10 años y medio, y estalló por los aires. A diferencia, fíjense que es contemporáneo, es el plan de convertibilidad, también con el plan cruzado el plan real en Brasil, donde también había un tipo de cambio fijo, solamente que en el 95, cuando recibe un shock externo,
que fue lo del el efecto tequila, o sea, la crisis de México, Brasil sale del tipo de cambio y empieza a ajustar su moneda, o sea, a depreciar su moneda. En cambio, la Argentina, ya sea por cuestiones políticas, por cuestiones de obstinación o simplemente por ignorancia, se mantuvo el tipo de cambio fijo para terminar explotando en ese 2002. Los ganadores de esa década del 90. Uno puede rápidamente identificarlo, lo que en su momento se denominó, o en todo caso después se analizó, lo que fue la Triple Alianza. ¿Qué significa la Triple Alianza? Bueno, ¿cuáles eran los protagonistas de esa Triple Alianza? Bueno, los grupos económicos locales que se expandieron durante la dictadura, lograron su consolidación durante el primer gobierno democrático, y ese salto de expansión y de diversificación de su actividad fue con esta Triple Alianza, donde hicieron el asalto a los activos del Estado, o sea, de las empresas del Estado. Los grupos locales, como yo te lo mencioné, la banca acreedora, que utilizó precisamente las privatizaciones para tratar de desprenderse títulos de deuda, de una deuda que estaba en cesación de pagos, una deuda que valía centavos y por consiguiente permitía la capitalización de esos activos de deuda, que ya había empezado un proceso de capitalización de deuda durante el gobierno de Raúl Alfonsín, pero que en este caso directamente fue la posibilidad de comprar activos públicos y empresas públicas con títulos públicos desvalorizados. Y el tercer integrante de esa Triple Alianza eran los multinacionales de servicios públicos. Se alían, arman esos conglomerados para quedarse con las joyas de la abuela, quedarse con las empresas públicas, cumpliendo una parte fundamental de ese consenso de Washington, que es las privatizaciones, con la lógica de que el sector privado es más eficiente, pero que eran funcionales a tratar de sostener el plan de estabilización del tipo de cambio fijo, que lo convertía, ¿por qué? Porque era el ingreso de dólares y inicialmente de rescate de deuda, para tratar de hacer más sustentable la convertibilidad. No hubo una lluvia de inversiones extranjeras, sino lo que hubo fue ingreso de capitales para comprar activos estratégicos en Argentina. Esta Triple Alianza asalta el patrimonio del Estado hasta que en 1995-96 empieza a tener intereses divergentes, y es cuando comienzan estos grupos locales a realizar las ganancias de las privatizaciones, desprendiéndose de lo que habían comprado. Y la banca acreedora lo mismo. Entonces lo que quedan es precisamente las multinacionales de servicios al frente de las empresas privadas, las empresas estatales que fueron privatizadas. Los perdedores, trabajadores formales e informales, los jubilados. Hay que recordar, estuvieron congeladas las jubilaciones por más de 10 años, los trabajadores formales perdieron capacidad de negociación, no había paritarias y obviamente hubo un incremento del desempleo y la informalidad, hasta el punto donde emerge un nuevo actor social, que es la de los piquetes, los piqueteros. Las organizaciones sociales, los desamparados, los expulsados del mercado laboral, empiezan a organizarse a través de movimientos sociales que nacen de la lucha ante el desamparo que generaba este plan económico de exclusión y con los piquetes. Hasta que aparece un tercer sujeto social que termina afectado, que es la clase media. Pero esto es al final, más allá de que hace eclosión, sino que a lo largo de la década del 90, un sector de la clase media, no toda,
pasa a ser clase media baja o con un deterioro importante de su calidad de vida. Pero cuando hace eclosión, cuando estalla, cuando se impone el corralito y finalmente estalla con una crisis política, económica y social devastadora. Yo remarco, y esto también lo mencioné este domingo, el corralito es una consecuencia, no es la causa. Ahí la consecuencia es porque precisamente este plan del tipo de cambio fijo, que es la convertibilidad, se había agotado ya hace muchísimos años y solamente fue sostenido desde el 95-96 hasta ese 2001 con endeudamiento y con privatizaciones, porque continuaron las privatizaciones y venta de activos, por ejemplo, las de YPF. Al quedarse sin dólares, y además porque los organismos financieros internacionales, el Fondo Monetario Internacional, ya sabía y que había criticado el esquema de un tipo de cambio fijo y además insistiendo sobre el tema de que la convertibilidad ya no tenía que ir y había que devaluar, bueno, le corta el financiamiento en ese momento ya al gobierno de Fernando de la Rúa y estalla la convertibilidad. El corralito es simplemente para tratar de frenar la pérdida de reserva. A ver, para hacer algún tipo de paralelo, fue un cepo solamente que era un cepo a los depósitos de los ahorristas. Ahí también empieza a ver, y acá voy a cerrar porque si no se me va el tiempo de los 20 minutos, cuando yo dije que en el 95-96 empezaban a diverger los intereses, tiene su manifestación más grande a partir del 98-99. ¿Se acuerdan que en esos momentos empezó el debate sobre que la economía había que dolarizarla? Y otros planteaban la de la devaluación. Los grupos locales y liderados en ese caso, por el grupo Techín, planteaba la devaluación, porque era un grupo ya exportadores, ya se habían desprendido de gran parte de las empresas que habían participado en las privatizaciones, por ejemplo, en Telefónica. En cambio, las multinacionales y fundamentalmente las multinacionales de servicios querían la dolarización, porque de esa forma podían mantener sus tasas de ganancias en dólares para la remisión de utilidades a sus casas matrices. Esa tensión se termina de resolver precisamente en ese 2002 cuando fue la devaluación y no la dolarización. Ahí es donde también uno tiene que entender y abordar las problemáticas que se dan en cada uno de estos periodos, que hay momentos de alianza y momentos de internas y tensiones al interior, o sea, intercapitalistas, entre diferentes fracciones del capital, porque no es uno solo, porque si no ahí es donde se pierden los matices y la posibilidad de la comprensión de qué es lo que está pasando y las tensiones que a veces se reflejan en la economía y también en la política. Y entonces, para cerrarlo, la verdad que se buscaba era bajar la inflación. El resultado final fue un estallido de la inflación y que no dio respuesta precisamente por el agotamiento de ese tipo de cambio fijo. Y además, y en el eje central para mí, es que el programa, esta verdad de la década del 90, colisionó con lo que es tradicional en Argentina, que colisionan los diferentes planes ortodoxos, heterodoxos, que es el muro de la restricción externa, o sea, la escasez de dólares para poder impulsar los programas económicos y los proyectos de desarrollo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Alfredo. Espectacular. Bueno, los que vayan pensando preguntas, las pueden ir anotando en el chat, ¿sí? Después vemos cuáles seleccionamos para hacerles a los expositores. Seguimos con Ricardo. Ricardo, todo tuyo. Está silenciado, Ricardo. Está silenciado, a ver si te puedo desilenciar. Ahí está.
Bueno, decía, perfecto esto que desarrolló Alfredo para continuarlo. Un apunte, digamos, muy interesante es que la convertibilidad logró una especie de consenso hegemónico en buena parte de la sociedad. Unos meses antes de que se fuera todo el demonio, todavía las encuestas daban que la gente le gustaba la convertibilidad, y eso es sorprendente teniendo en cuenta que había una mayoría muy golpeada y muy perjudicada, pero evidentemente no se lo atribuía a la convertibilidad en sí, sino a los desmanejos del presidente, a que se peleó con Chacho. Es decir, ese es un tema muy interesante, donde sistemáticamente la escena política sirve para ocultar los desmanejos y los desastres económicos que se hacen en otro terreno. Bueno, lo cierto es que efectivamente vuela todo por el aire en 2001, hacia fin del 2001, se entra en crisis el tema del pago de la deuda externa. El gobierno de Rodríguez Sá suspende el pago de la deuda externa a los privados. Por peleas internas dentro del peronismo lo echan a Rodríguez Sá y aparece finalmente Eduardo Duhalde a cargo del Ejecutivo de la Nación. Ahí sí, con Duhalde se sale de la convertibilidad, en el sentido que se devalúa. En principio, Duhalde quería devaluar relativamente poco, 40%, y quería usar las reservas que todavía tenía para manejar esa situación. El Fondo Monetario lo agarró del cogote y le dijo: vos no usás ni $1 para estabilizar nada, y lo obligó, por lo tanto, a una cosa dramática, que fue a liberar el tipo de cambio. Eso también obligó al gobierno a que tomara una serie de medidas más profundas todavía para lo que se llamó el corralón, o sea, más dificultades para sacar un peso del sistema financiero, para que eso no se transformara directamente en una nueva hiperinflación arrolladora. Lo cierto es que no tenemos tiempo para desarrollarlo plenamente, pero esta situación del gobierno Duhalde, que nace muy débil, muy sometido al Fondo Monetario Internacional y a los actores locales, y no tiene fuerza, y la gente está enloquecida, y está en la gente que tiene los dineros en el sistema financiero y no se los permiten sacar y quiere sacar los dólares. A ver, la cabeza era la cabeza de los 90. Lo que había estallado era el esquema, pero la gente quería seguir en esa misma tónica. No se podía, eso es lo más interesante de todo. Bueno, lo cierto es que Duhalde, o en el periodo de Duhalde, pasan dos cosas muy impresionantes. Una es que Argentina pasa a tener superávit comercial muy significativo debido a que se hundió el mercado interno. Debido a que se hundió dramáticamente el mercado interno, los indicadores sociales de ese año son desastrosos, mucho más desastrosos que los del 2001. Entonces, superávit comercial, lo que le empezaba a dar a la Argentina dólares genuinos para que el Banco Central tuviera reservas genuinas. La otra cosa muy interesante es que también, después de décadas y décadas, había superávit fiscal. Es decir, que el Estado contaba con recursos propios escasos, escasísimos, contra un gasto público completamente insuficiente. Y lo quiero remarcar, esto del gasto público completamente insuficiente, porque siempre aparece gente despistada que dice: qué bueno ese momento, teníamos los dos superávits comercial, pero se había logrado de una forma catastrófica. Eso es lo que me parece que hay que señalar, digamos, que es muy parecido a lo de ahora. ¿Cómo logro equilibrio fiscal? Y haciendo un desastre económico. Bueno, sí, conseguiste equilibrio fiscal haciendo un desastre económico. Bueno, eso estaba pasando en la gestión Duhalde. Algunas cosas empiezan a funcionar. Ya en el segundo semestre del año, quiero decir, la economía se había cerrado dramáticamente porque con la mega devaluación de comienzos de año se importaba muy poco, se podía exportar muchísimo, hasta se vinieron a filmar publicidades del mundo en la Argentina,
había tours que venían de Estados Unidos a arreglarse los dientes en la Argentina, es decir, era tal la baratura del mercado local argentino que empezaron a entrar divisas, empezó a aliviarse, si ustedes quieren, un poco la situación, y ya en el segundo semestre empezó un rebote económico real. Había caído el ministro Remeslenikov, entró Labaña, y efectivamente se empezó en un sendero expansivo desde un nivel desastroso, insisto el punto porque no es un chiste, la escena social del 2002 era calamitosa. En ese contexto, bueno, gran movilización piquetera en todo ese tiempo, necesidades masivas de la población completamente insatisfechas, se produce el episodio del asesinato por parte de fuerzas policiales de Costequi y Santillán, y eso precipita la decisión de Duhalde, que tenía unas ganas bárbaras de seguir siendo presidente, pero eso le genera una situación media insostenible. No estaba el horno para bollos en la Argentina de 2002, y Duhalde dice, le voy a dar el poder a alguien, busca a quien dárselo. Reutemann, gobernador conservadorísimo, menemista de Santa Fe, le dice que no. Fíjense digamos, cómo la política está absolutamente desorientada, ¿no? Primero, bueno, Reutemann, después de la Sota no media nada, y entonces ahí como de descarte, Duhalde lo pone a Kirchner. Y arma un esquema electoral para joderlo a Menem, porque la gran disputa dentro del peronismo era Menem-Duhalde. Arma un esquema donde en la segunda vuelta a Menem lo van a destruir, a pesar de que gana la primera vuelta. Este es un punto que quiero señalar, aunque después no pueda decir otras cosas, pero esto es muy importante. En las elecciones donde Néstor Kirchner saca el 22% de los votos, Menem saca el 24% de los votos, y López Murphy, con prácticamente el mismo proyecto económico, saca el 18% de los votos. Vos sumás esos dos candidatos neoliberales puros, 42% de los votos, contra un Kirchner que decía ciertas cosas interesantes, pero tampoco era muy claro a dónde quería ir. Quiero decir, después de la catástrofe, y acá estoy discutiendo el tema de mucha gente que dice, no hay memoria en la Argentina. No es que no hay memoria, no hay la misma percepción de los hechos directamente, hay otra interpretación de las cosas. Los tipos el 42% de argentinos que después de la catástrofe dicen, yo quiero votar ese mismo programa económico del querido Carlos Menem. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está queriendo votar? ¿A qué quiere volver? Bueno, eso es muy importante, es uno de los grandes e interesantísimos temas que hay para pensar. Lo cierto es que gana Kirchner, tiene durante un tiempo, continúa con Labaña como ministro de Economía, y continúa una política expansiva económica donde cada vez entran más ingresos al Estado porque se está reactivando la economía, y esos ingresos se van aplicando de una forma muy inteligente, diría yo, en promover la rehabilitación económica del país. Es decir, en el Estado entra más plata, el Estado gasta más plata, y va apalancando una situación económica de recuperación desde niveles de desempleo terribles, desde niveles de pobreza tremendos. Eso empieza un proceso de recuperación. Habitualmente se dice la economía crece a tasas chinas. Yo quiero hacer acá una observación, que es parte de eso era simplemente reactivación económica, es decir, eran un conjunto de plantas de distinto tamaño, pequeñas, medianas, grandes, que estaban inutilizadas, digamos, estaban paradas, ahí empiezan a ponerse en marcha nuevamente. Si uno tuviera que decir qué es este primer periodo de Néstor Kirchner, bueno, es un periodo casi keynesiano de manual, política pública activa, mejora de jubilaciones, mejora de salarios, más empleo público,
transferencias a las provincias para que remonten. Digamos, hay una política muy activa en eso, cuidando al mismo tiempo el equilibrio fiscal. Ahí en ningún momento hay déficit fiscal. Y eso es una cosa que en general a gente ortodoxa le gusta de Kirchner. Reconoce, bueno, el tipo no hacía déficit fiscal. Uno dice, ¿cuáles medidas estructurales se tomaron? Bueno, hay pocas, pero una muy significativa es que Kirchner aprovecha que hay una gran acumulación de reservas en el Banco Central y eso le permite, con un arreglo con el Tesoro de la Nación, pagar el resto de deuda que quedaba con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, lo saca el Fondo Monetario Internacional de encima. Esa acción se hace coordinada con Brasil. Lula lo hace un mes antes, Néstor Kirchner lo hace un mes después. Chau, Fondo Monetario Internacional afuera, y eso indudablemente destraba las manos del gobierno nacional para hacer más políticas públicas. Quiero decir, en los Kirchner se ve que hay una política de construcción de poder, que probablemente sea una de las cosas que más odio, furia y resentimiento genera en la clase dominante argentina, que venía manejando la democracia de taquito. Digamos, primero habían logrado que Alfonsín se fuera, digamos, en un cuadro de catástrofe y después controlaron absolutamente los años menemistas, así que de pronto este escenario que aparecía con los Kirchner les resultaba por lo menos preocupante y desagradable porque no estaban controlando a un gobierno que fue convocado en realidad como bombero. Digamos, desde la visión de la clase dominante argentina, los Kirchner tenían que ser bomberos, tenían que apagar el incendio social, tenían que sacar a los piqueteros de la calle, tenían que reactivar la economía y cumplida la misión, ya se pueden ir a la casa. Y ahí es donde empiezan las cuestiones, porque efectivamente la buena gestión de Kirchner, la recuperación económica, la mejora de los ingresos de la población, va a ser reconocida en ese momento como un logro. Kirchner llega a tener, entre opiniones de muy bueno y bueno, el 70% de la mirada positiva de la población, y eso lo alienta a él a decir, vamos a continuar con este proceso, pero ahora va a ser Cristina la candidata presidencial de este espacio. Y se inicia el segundo tramo de la gestión. El segundo tramo es un tramo muy particular. El primer año de la pobre Cristina es una cosa infernal, porque combina el levantamiento agrario contra la política del gobierno nacional y en la segunda mitad del año estalla la crisis financiera internacional en Estados Unidos. Ese es un año terrorífico que requirió, bueno, muchísima muñeca del gobierno, muchísimo trabajo, pierde el conflicto con el sector agrario. Quiero decir, a esta altura no tenemos tiempo acá para desarrollarlo, pero habría que ponerle otro nombre a todo eso, porque la verdad es que se conforma un bloque muy grande de clases agrarias y urbanas contra el gobierno nacional. Era un momento que la derecha hasta ese momento no se lograba reacomodar, y es un momento donde dicen, bueno, parece que le podemos entrar finalmente al gobierno kirchnerista. Y la verdad es que el gobierno tambalea porque su propio vicepresidente le vota en contra en una votación decisiva. El gobierno pierde este conflicto con el sector agropecuario y ya se había, bueno, es muy grande, muy interesante esta situación, porque en realidad una de las disputas era por quién apropiaba la renta agropecuaria, que suponíamos en ese momento que se iba a seguir inflando indefinidamente por la suba del precio internacional de la soja, que venía subiendo efectivamente en una forma muy poderosa, pero la crisis internacional del segundo semestre del año derrumba el precio de la soja. Nos estuvimos casi yendo a la guerra civil por una ilusión óptica,
que era que pensábamos que había toneladas de dólares en el futuro de la Argentina, que no estaban. La segunda mitad del año es muy interesante porque ahí el gobierno tiene que salir con todo y afortunadamente había un gobierno con una filosofía económica intervencionista. No quiero saber qué pasaría con un gobierno estilo Milei. Ese gobierno no tenía ningún problema en intervenir en la economía. Y cuando se viene la marejada internacional de crisis, despidos, etcétera, etcétera, el gobierno sostiene 150.000 puestos de trabajo con una serie de programas, digamos, evita que en la economía argentina pegue de lleno la crisis internacional. Realmente la población la sintió poco en relación a otros lugares del mundo donde había gente gobernando con otros criterios. Claro, en ese proceso de sostener la economía se nos va el superávit fiscal, ahí se terminó el superávit fiscal, es decir, pegó un salto el gasto público para sostener. A ver, todos los manuales de economía de gente normal acepta que cuando la economía se derrumba está bueno que el Estado intervenga para levantarla de vuelta. Eso es lo que se hizo exactamente en 2009, con lo cual ya en 2010 la economía empezó a recuperarse vigorosamente y la cosa mejoró mucho. En el medio pasa algo interesante también. Las elecciones de 2009 las pierde el kirchnerismo. Y quiero decir, en provincia de Buenos Aires, donde se presenta Néstor Kirchner, pierde con un empresario colombiano que no valía 3 pesos y solamente el empuje de la derecha, la publicidad, etcétera, etcétera, logra que ese personaje lo derrote a Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires. Eso también es otra advertencia, porque hay cierta gente que siempre está como sorprendiéndose de la opinión pública argentina. Quiero recordar, cuando gana Kirchner, 42% votan al neoliberalismo. En 2009, después de todo lo que se logró en materia económica, votan de vuelta en provincia de Buenos Aires por una opción súper conservadora. Súper conservadora. Es decir, eso es un elemento permanente y constante en la sociedad argentina. Los Kirchner reaccionan, y eso a mí me conmovió profundamente, reaccionan distinto de cómo venía la política económica tradicional argentina y donde venía, yo diría, el sistema político argentino que estaba completamente subordinado y arrodillado al poder económico, ¿no? Entonces, no se les ocurría nada. La diferencia es que los Kirchner muestran cierta autonomía, no son anticapitalistas en absoluto, al contrario, le va muy bien a diversos sectores de la economía, pero muestran una cierta autonomía en relación a las preferencias del empresariado, del alto empresariado local y también de las multinacionales. De ninguna forma los hacen perder dinero, todo lo contrario, pero hay una autonomía política que va a ser, yo creo, un motivo de fricción fundamental contra los Kirchner y todo lo que representaban. Tengo que decir muy rápidamente que también había una política internacional muy orientada hacia América Latina, de reforzamiento del Mercosur, de creación de la UNASUR. Eso permitió que se evitaran varios golpes en América Latina. Uno fue en Venezuela, otro fue en Bolivia, casi un proceso de secesión, donde también se logra evitar ese proceso, conjuntamente con Brasil. El tercero, un levantamiento policial contra Correa en Ecuador, es decir, una política internacional activa. Eso se plasma en las fiestas inolvidables del Bicentenario, donde van a estar presentes varios de los grandes líderes latinoamericanos junto con el matrimonio Kirchner. Va a ser un momento de cambio de clima político extraordinario. Eso, combinado a la reactivación económica, la recuperación, etcétera, etcétera, va a crear las condiciones propicias para que en 2011 vuelva a ganar Cristina Kirchner las elecciones. En el medio, debo decir, falleció Néstor Kirchner, lo que probablemente alteró la idea de cómo iba a ser la sucesión entre ambos. Y
A Cristina le toca absorber como presidenta la muerte de Néstor Kirchner y seguir comandando el barco del Estado argentino, cada vez más asediado por la oposición interna que estaba cada vez más agresiva. Ahí hay probablemente, no tenemos tiempo acá para decirlo extensamente, pero probablemente uno de los primeros errores significativos que uno puede atribuirle a ese gobierno es que en 2011, antes de las elecciones, se atrasa el tipo de cambio. Eso lo estoy mirando a Alfredo si está de acuerdo o no, pero me parece que ahí hay un problema que le van a complicar la vida a los últimos 4 años de Cristina, y sobre todo los últimos 2 años la va a pasar muy mal el gobierno porque se van reservas en un grado muy grande, y acá explico las razones. Primero, mercado interno muy activo, muy gordito, muy gastador, muy consumidor, argentinos viajando por el mundo, gastando 7.000, 8.000 millones de dólares en turismo en el exterior, mucha importación de ciertos productos, especialmente para la industria automotriz y para la industria electrónica de Tierra del Fuego, enormes déficits comerciales en esos rubros. A eso se agrega el agujero que se nos arma en el tema energético. Estábamos pagando el desastre de la privatización menemista de YPF Repsol. Repsol no invertía en Argentina, agarraba la ganancia en Argentina y la invertía en otras partes del mundo. No estaba aumentando la producción petrolera, así que ahí Cristina toma la decisión en su segundo mandato, 2012, de recuperar el 51% de YPF para el Estado Nacional y ponerla en marcha de vuelta. No quiero olvidarme de algo que pasó todavía en la anterior gestión de Cristina, que fue la estatización del sistema de jubilaciones, es decir, les arruina a los bancos un negocio enorme, y esa masa importante de fondos que aportamos los trabajadores activos sistemáticamente al sistema jubilatorio pasan directamente al Estado. Lo que le va a dar al Estado nuevamente, y eso yo lo valoro muchísimo, un grado de autonomía financiera todavía mayor, para gran escándalo del sector privado que quiere un Estado chico, sometido, endeudado, incapaz. Bueno, digamos, en ese momento las cosas iban en la dirección opuesta. Ahora, el tema de lo que había hecho el kirchnerismo como política económica de fuerte ampliación del mercado interno, de los salarios, de las jubilaciones, etc., sin ser un paraíso, empezó a generar una serie de problemas. Y ahí sí me parece que hay también un tema a discutir de planeamiento económico. Si uno está haciendo una política muy expansiva en la Argentina, tiene que saber que se va a encontrar con una limitación, que es la capacidad exportadora de la Argentina, que reposaba casi exclusivamente en el complejo agropecuario sojero, cuando lo interesante hubiera sido desplegar un conjunto de sectores que fueran capaces de traer dólares más allá del campo. Digamos, una de las desgracias que tenemos, que es que un sector tan retrógrada, tan refractario a las políticas distributivas como el sector agrario, sea uno de los principales exportadores y por lo tanto los que suministran divisas a la Argentina, lo que le da un poder político, económico muy significativo. Diego, ¿cómo estoy con el tiempo? Estás perfecto, Ricardo. Nadie se va a quejar si te excedes un poquito. No, 2 cositas más como para ir cerrando. El último tramo de Cristina, digamos, lo podemos dividir en 2 partes. Un tramo donde todavía sigue inercialmente creciendo un poquito la economía, y un segundo tramo que es cuando Kicillof tiene que devaluar. Kicillof hace algo inevitable, que era que estábamos con un tipo de cambio que promovía demasiado el uso de dólares en actividades importadoras.
hacen el mínimo ajuste cambiario posible. Eso tiene un impacto negativo, por supuesto, siempre sobre los salarios, y van administrando entre él y Vanoli, el presidente del Banco Central, las reservas de una forma lo más prudente posible, con un gobierno acorralado y con una combinación de actores, entre actores locales, una derecha empoderada que ya olió sangre y ve la posibilidad de tratar de echarlos a los Kirchner o a Cristina específicamente, con el bullying que le hacen los fondos de inversión extranjera sobre la deuda externa argentina. Yo ahí, digamos, simplemente digo que el kirchnerismo recibe una deuda siniestra y nefasta dejada por el menemismo, deuda de varios tipos y varios problemas, resuelve unos cuantos, le queda pendiente una deuda con unos acreedores recalcitrantes de la Argentina, y estos se niegan a todo tipo de acuerdo. Quiero decir, Carlos Melconian estaba entre esos acreedores, digo, para pensar siempre en los acreedores locales, ¿no? Pero la clave de esto es que teníamos tribunales en Nueva York, un juez ultra reaccionario norteamericano saca un fallo insólito, increíble, a tal punto que Argentina lleva ese conflicto al escenario de Naciones Unidas y recoge, yo les diría, una votación bastante aceptable para ser nosotros un país periférico. Hay una parte del mundo desarrollado que dicen, la verdad que este fallo, la verdad. Quiero decir, Argentina ahí va a estar atrapada por una combinación de los negocios que hizo la clase dominante local con la estructura de poder internacional, con los fondos buitre, con la justicia norteamericana y con la administración de Obama, que podía haberse metido en el juicio y de alguna forma ayudar un poco a la Argentina, siendo que era una situación completamente injusta. No hizo nada la administración norteamericana y dejó que saliera un fallo horrible contra la Argentina que nos puso en una situación complicadísima. No tenemos tiempo, pero les quiero decir que este último tramo de la gestión de Cristina fue muy conflictivo por algunos errores que se cometieron previamente, errores de planificación económica, y por un boicot interno muy profundo a un gobierno de estas características, combinado con una estructura internacional que también estaba muy deseosa de que esta experiencia kirchnerista terminara, no solamente por lo que representaba en Argentina, sino como un andamiaje autónomo latinoamericano que se había creado en esa década. Así que ahí termina mi relato y Marisa tiene la continuidad. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. No encontré cómo cambiar el nombre, así que no piensen que tengo una doble personalidad ni nada. Aprovecho la última parte del relato que nos hacía Ricardo para retomar. Puntualizar algunas cuestiones claves. Por un lado, este declive que sufre el proyecto que podríamos llamar defensivo que intenta Cristina en su segundo gobierno. En términos económicos, es decir, la estructura económica empezaba a tener problemas cada vez más serios que no podían resolverse en la lógica política interna de ese gobierno. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Que aparecen una cantidad de discusiones, un resquebrajamiento de las alianzas políticas que habían consolidado, digamos, todos esos años del kirchnerismo. Aparece como un impacto fuerte, un agrietamiento dentro del peronismo, donde empieza a haber mucha reacción sobre esta forma de hacer política del kirchnerismo, y yo creo que una cuestión que está muy presente en el debilitamiento de esa alianza es la ruptura desde el Ejecutivo con las fuerzas organizadas en el movimiento sindical, con buena parte de ellas, sin que eso tenga un relato político que lo haga entendible. Es decir, pierde una pata muy fuerte de apoyo que
que lo que va a hacer es llegar a la elección del 2015 en situación de muchísima debilidad, pero además en términos ideológicos debilitado lo que había sido el proyecto del kirchnerismo. Ese agrietamiento dentro del peronismo hace que se vaya con un candidato que va a menos, digamos. No lo respalda toda la coalición, que había ido hasta entonces encolumnada. Cristina comanda buena parte de eso, sigue siendo una referente ideológica muy fuerte, pero no puede en esa pulseada electoral de 2015 y llega Macri. Y acá se produce varias novedades. Por un lado es un envalentonamiento de las clases dominantes en Argentina que no habían conseguido hasta el momento llegar por vía democrática. Siempre habían hecho alguna vuelta durante buena parte de la etapa sustitutiva y hasta la dictadura con golpes militares. Esa fue la posibilidad de los sectores dominantes, económicamente dominantes en Argentina, de llegar a tener las riendas del Estado. De lo contrario, siempre la alianza defensiva había sido más poderosa. Resulta una ironía del destino que es Cristina la que dice muchas veces, si ustedes quieren discutir, hagan un partido político. Lo arman con el PRO y llegan al gobierno en el 2015. En un contexto donde la economía mundial está en retroceso y en una marcada inestabilidad, lo que decía Ricardo se sigue acentuando, pero bueno, no es poca cosa haber llegado con un partido político de derecha como es el PRO, en una alianza donde arrastra buena parte de lo que podíamos llamar ese progresismo de la política argentina, que era la coalición cívica y la UCR. Y esto complica mucho el panorama político, porque le da un aire y una capacidad de introducirse en el primer nivel de la esfera política con una idea bastante clara de cómo debía ir en este caso esta avanzada de las clases dominantes. Pero hay un problema, y es que cuando Mauricio Macri llega al poder, lo que piensa todo el poder es llegamos. Pero hay ahí también una traición. Y es que Mauricio Macri, una vez que gana, deja de ser el hijo de Franco. El poder económico argentino lo que se imagina es estamos en la casa de gobierno. Y lo que aparece ahí es que Macri le va a dar cabida a aquellos grupos económicos y a la patria contratista que es del riñón de su clan, digamos, de su grupo de pertenencia, pero deja fuera a gran parte de los grupos económicos que históricamente tuvieron una pata vinculada al Estado y a la gran producción industrial. ¿Por qué? Porque la alianza predominante es con el sector financiero internacional. De la mano de Caputo y todos los que vimos del 76 para acá en cada vuelta neoliberal reaparecen y primerean, digamos, este juego político dentro del gobierno de Macri. Y ahí hay una pata del sector financiero muy fuerte, del sector financiero internacional, vinculada a los bancos, a las grandes consultoras, a las que van armando los negocios financieros, pero también del capital financiero local. El segundo gran sector que lo apoya va a ser el sector agroexportador, y esto vendrá de la mano de una baja de las retenciones, es algo que ocurre muy en el principio. Para el sector financiero lo que ofrece es la retirada del cepo, es decir, mucho más libertad de regulación en el sector financiero, y eso tiene alguna vida que va a ser durante 2016 y 2017. De la mano de eso, digamos, ahí estaría el corazón de la cuestión económica, pero el diagnóstico que hace el macrismo es que los problemas que tenemos básicamente de inflación y de escasez de inversiones tiene que ver con la dimensión que tiene el Estado, con la gran injerencia que tienen muchos sectores económicos y con el poder de los sindicatos. Entonces, otra vez la clásica de los gobiernos de derecha, hay que desarmar el Estado, no tiene que dejarle más libertad al mercado, si nosotros quitamos todas las regulaciones, la inflación baja y las inversiones vienen. En un mundo, digamos, esto es como una especie de incapacidad para ver en qué estaba en ese momento la economía en términos generales.
se libera el cepo cambiario, se produce una devaluación, el peso pasa de 10 a 15, es decir, un 50% ahí muy al principio, y esto detona una espiral inflacionaria. Claro, eso viene a resolver el atraso cambiario, llama otra vez digamos, el campo líquido exportaciones, hay una cantidad de, hay muestras de que todo va bien. Le renuevan, recuerden que las LEVACs eran un problema muy acuciante dentro del sistema financiero. Estaban los martes, no me acuerdo cómo era que se llamaban, los martes fatales estos, que era una vez al mes, estar muy a la expectativa de si se conseguía la renovación de esos productos financieros, y lo consiguen hasta abril del 18. Puedo equivocarme alguna fecha porque son como demasiadas. Cada vez que agarré los papeles, ahí dice Alfredo que sí, hasta abril del 18. Ahí se produce el primer cimbronazo porque prácticamente no son renovados esos títulos y hay una nueva corrida cambiaria. Empieza una corrida cambiaria ahí, durante todo el 18 hay hackeos, creo que hay 4 corridas cambiarias que ocurren hasta octubre, noviembre, y ahí lo que aparece es el Fondo Monetario como un prestamista en última instancia que logra, por un lado aparece en realidad dinero de la mano de Caputo, y después ya el préstamo con el Fondo Monetario. ¿Qué es lo que es el préstamo el hecho de haber conseguido ese préstamo con el Fondo Monetario? Le permite quitar de la economía doméstica, es decir, le insufla dólares a una economía que no los tenía hasta entonces y que tenía entonces toda una masa de dinero en pesos, y le permite a esos sectores que habían estado jugando en las estrategias estas, los distintos productos financieros que brindaba el gobierno hasta entonces, salir. Es decir, que prácticamente buena parte del préstamo que ingresa como para solucionar los problemas del país se va a ir en la reconversión de estos pesos a dólares, y prácticamente sale, si uno mira la curva entre el ingreso de divisas y la salida, es prácticamente una curva que se parece bastante, por momentos supera a la del ingreso, es decir, hay una gran salida de divisas. Y eso lo hace posible el préstamo con el fondo, con lo cual uno puede pensar ahí, para no invertir los términos, que no es que la economía necesitaba ese préstamo, sino que fueron los fugadores, los principales instigadores de que ingrese ese dinero, porque se va prácticamente todo. Lo que sigue después es que en paralelo a que ocurre esto, porque ¿por qué se va todo el préstamo, digamos, si sobre lo que se estaba era en conseguir inversiones? Y es que en paralelo a la obtención de este préstamo, la Reserva Federal aumenta la tasa de interés, y todos sabemos que en esta economía globalizada funciona como una especie de aspiradora de los capitales de toda la periferia hacia el centro. Entonces comienza ahí un proceso donde no se renuevan las LEVACs, donde se van a trasladar capitales que estaban aquí hacia el centro. Y en esto, por supuesto, los ganadores, los principales ganadores fueron el capital extranjero, por supuesto todo el capital financiero y el sector primario exportador, que ahí comienza digamos, tiene por un lado una preponderancia dentro de ese bloque. Ahora, bueno, y como perdedores, por supuesto, tenemos a los asalariados, pierden en esos 4 años casi 20 puntos 16 puntos en términos reales, el agregado. Después, si uno mira los formales respecto de los informales y demás, hay diferencias, pero en términos agregados serían 16 puntos de pérdida de salario real. El problema de la inflación no se resuelve, y además empieza a haber otro tipo de cuestiones, como que hay un desplome, en realidad van
serían las retracciones de la economía productiva lo que va generando la retención de los precios, pero no resuelve ese problema, sino que todo lo contrario. Aumenta la tasa de desocupación, la informalidad, hay sectores mucho más golpeados, el sector público va a poner un costo importante dentro de esa reestructuración, y hay una parte también de los sectores, de los grupos económicos que tenían expectativas, ¿no? Esta idea que tiene la clase dirigente argentina, que es que si llega uno de los nuestros estaremos seguramente mejor, eso no le toca a todos, pero sin embargo tampoco reaccionan fuertemente. Lo que uno hubiera esperado es más discusión al interior, eso ocurre bastante más tardíamente, porque creo que también es cierto que la clase dirigente argentina prefiere perder plata con uno de ellos en el gobierno que ganarla con uno de los otros. Y una cuestión que funciona muy fuertemente para disciplinar al conjunto de la sociedad argentina es esta alianza, que tuvo distintos nombres, pero que está conformada por el capital financiero local e internacional, el poder judicial y el mediático, para hacer posibles, en términos ideológicos, transformaciones que después serán de difícil retroceso. ¿Qué es lo que pasa con este bloque? Que tiene dificultades distintas, tiene un grave problema en haber liberado la disponibilidad de divisas, esta idea de que cualquiera podía comprar hasta 2 millones de dólares, solo el tope estaba ahí, y llega un momento en que tiene un problema nuevamente de estrangulamiento externo, de escasez de divisas, y ahí tiene que volver a controlar el acceso al mercado de divisas y poner otra vez regulaciones, lo mismo que retenciones al comercio exterior. En el medio hay desregulaciones de muchísimos sectores que comienzan a deteriorar las áreas estatales de control del comercio exterior, de las distintas formas de regulación de los precios internos. Se libera mucho espacio al mercado, imaginando, creo yo que esto es una forma de encubrir intereses propios, que lo que hacen es profundizar los problemas que se tenían de inflación. De hecho, aumenta muchísimo. Yo no quiero hacer tan largo esto, pero lo podemos ver. Por supuesto, la deuda escala y de estar casi duplica los valores con los que ingresa, en relación al Producto Bruto, casi duplica el peso que tenía al inicio del gobierno respecto de la salida, y eso determina que en el 2019, con bastante esfuerzo, no pueda ser revalidada esa coalición en el gobierno, y la que asume es una coalición todavía más atada con alambre, que sería este triunfo de Alberto, designado por Cristina como la persona que podía aportarle esos votos que no era capaz de conseguir por sí mismo el kirchnerismo, porque las rupturas que había también dentro del peronismo no era seguro que estuvieran saldadas, y aparece esta alianza con Alberto y Sergio Massa, que le da el triunfo. Apenas asumido el gobierno, las principales las determinaciones que toma, esto tiene que ver siempre con el diagnóstico que se hace de dónde se viene y a dónde se quiere ir. Hay ahí una cuestión central, que es que el gobierno de Alberto va a anteponer la resolución del problema de la deuda a cualquier otra cuestión. Y aquí entonces encara una resolución con los holdouts, con los fondos privados, que la resuelve bastante rápidamente. Estaban ya en pie de guerra, y en segundo lugar encara el tema de la deuda con el Fondo Monetario, pero eso se extiende durante bastante tiempo, en parte por las discusiones internas al gobierno. Hay un posicionamiento en el Ministerio de Economía, otro en el Banco Central, interpelan también a actores políticos, es decir, es una alianza bastante más desbaratada. Esto va a ser muy importante, no solamente en la cuestión de la deuda y en cómo se debía resolver ese contencioso,
sino también en el manejo de la inflación. Y ahora vamos a ir a un par de caracterizaciones sobre la cuestión inflacionaria. Es importante focalizar en esto. La deuda se antepone y lleva mucho tiempo del gobierno dedicado casi exclusivamente a resolver esta cuestión como la cuestión central de la economía argentina, cuando en realidad ya teníamos acumulados muchísimos otros problemas. Esa reestructuración se termina haciendo con pagos que están pensados, el cronograma de pagos de la deuda, si uno lo mira, hoy está a 100 años, digamos, porque hay un bono que está tomado durante el macrismo hasta el 2117, y el año 26, sobre todo, después de todas las renegociaciones, es un año criminal para nosotros. Entonces hay un patear hacia adelante ese problema, y lo que me interesa extraer en términos políticos de esto es que la deuda nunca es una cuestión financiera, ni tampoco es una solución a problemas políticos, sino que es una forma de sujeción política del país a los intereses de quienes están aportando esos capitales. Es la forma en la que se ha subyugado a muchísimos países y nosotros estamos en esa situación. ¿Qué es lo que pasa a medida que avanza esa reestructuración? Que entramos en la pandemia, se produce el desplome de la actividad económica, el cierre de absolutamente todas las fronteras, hay sectores económicos que quedan directamente en recesión. Pensemos que en un contexto donde estaban aumentando los precios internacionales, el precio de la energía pasa a ser negativo. No sé si recuerdan ahí esos meses del 2020, que llegaban, digamos, los mercados donde se fijan los precios, con precios negativos de algunos productos durante algún tiempo. Ahora, inmediatamente, la pandemia hubiera podido funcionar como uno podría decir, hacer de la desgracia una virtud, ¿no? Podía ser como una herramienta de negociación respecto de los acreedores externos, privados e institucionales, como un arma a favor, todo lo contrario. Es decir, en una situación catastrófica, con la actividad económica desplomada, con una pandemia que afecta a todo el mundo, se dedican Alberto Fernández y Guzmán a decir todo el tiempo: vamos a resolver, vamos a negociar, vamos a arreglar la deuda, la vamos a pagar, y nunca entró en cuestión ni la investigación, que me parece que investigarla es una tontería, porque está clarísimo, digamos, si uno mira los números puede darse cuenta qué pasó, quién lo tomó, a dónde fue a parar el préstamo. Entonces me parece que en caso de que un gobierno quisiera hacer de eso un bastión político, simplemente de buscar los responsables y hacer con ellos lo que tenga que hacer. Bueno, a lo sumo se llegó a esbozar la necesidad de auditarla y ver responsables. Eso no avanzó para nada, una comisión bicameral, pero que tampoco tenía menos ganas de juntarse que el mejor representante del sector financiero. Así que en ese sentido no se avanzó, se dejó que en términos políticos primara la conciencia, la certeza, y se convalidó socialmente que había que pagar como sea. Se hizo pasar por el Congreso. Estas son medidas de política que, sumadas todas, dan al final una situación de cerrazón y de incapacidad, digamos, de estrechamiento de los límites. Lo que ocurre en 2020 es el desplome de la actividad económica, salvo que algunos sectores van a recuperar, y muchísimo, apenas salida la pandemia, los niveles de actividad, y con eso se va a comenzar a acelerar también la inflación, que era uno de los problemas con los que terminó el macrismo. Después del paréntesis de la pandemia, se reactiva la actividad económica. Esto es muy interesante de ver si uno mira
la capacidad de regeneración del sistema productivo argentino es impresionante, porque apenas se sale de la pandemia, prácticamente todos los sectores de bienes transables se recuperan muy rápidamente. Los hidrocarburos, por supuesto, porque con el incremento de la tendencia creciente que tienen los precios internacionales, van a participar muchísimo de el aporte, digamos, a los valores, a los sectores más dinámicos en ese momento, y ni hablar cereales, porque empieza a haber, a raíz de por un lado la pandemia y ciertos cambios en el mercado internacional, se consolida el posicionamiento de Argentina en determinados sectores. Ahora, también ocurre que hay otros ganadores, como por ejemplo la industria concentrada, la de alimentos. Hay una participación muy fuerte, digamos, de los capitales extranjeros. Pensemos que la cúpula empresaria argentina es en un 60% extranjera. Ese es el sector que marca el pulso de prácticamente toda la economía. Ese sector, esas 200 empresas tienen el 70% de las exportaciones. Contrariamente, generan solo el 30% del empleo. El 70% del empleo lo generan las pymes, formal e informal. El sector de las finanzas no va a ver afectados sus intereses, es un sector que sistemáticamente encuentra formas. Se termina el ciclo de las LEVACs con la salida que le permite el préstamo, comienzan las LELIQs. Esto hace que no todos puedan participar de esos negocios, sino que se traslada a los bancos. ¿Por qué dejan de existir esos martes negros, digamos, donde estaban todos temblando a ver si se renovaban o no se renovaban? Porque cambia la dinámica, los intereses ya no van a ser, digamos, no van a caducar cada mes, porque los intereses, en vez de ser exigidos mes a mes, van a pasar a engrosar el capital. Y esa es la bola que de distintas maneras se sigue acumulando contra el Estado y en general en la economía nacional. ¿Cuáles terminaron siendo en toda esta etapa los ganadores? Por supuesto, el sector financiero, los grandes grupos económicos. Ahí, a diferencia del macrismo, vuelven a entrar en escena tanto los contratistas de la obra pública, todo el sector que participa de las inversiones petroleras. Se apuntala muchísimo a todas las empresas locales con las distintas transferencias que el Estado hace durante la pandemia, pero después a raíz de inversiones puntuales. El sector financiero, dije, no se toca el funcionamiento que tenía perverso el Poder Judicial y tampoco la estructura de medios de comunicación, con lo cual todo aquel trabajo sucio que se hizo durante el macrismo de condenar al kirchnerismo y validar las políticas neoliberales siguió intacto. Entonces, estoy tratando de no entrar puntualmente a mucho más para dar lugar a los intercambios y después en lo que querramos retomamos. Para cerrar, ¿cuáles serían los principales problemas que afronta el albertismo? Tendría que ver con las diferencias entre las distintas áreas por un lado, el Ministerio de Economía y el Banco Central, las diferencias en cuanto a cómo debe procederse para reactivar la economía entre las distintas áreas, digamos, lo que era la macroeconomía, que dependía del Ministerio de Economía, el Ministerio de Producción con la lógica sectorial y, por otro lado, el comercio internacional. Esto pujaba todo el tiempo. En términos de inflación también hubo diferencias constantes respecto a cómo atacarla y hubo periodos en que era una cosa, periodos en que aparecía Feletti, periodos en que se iba Feletti y así de seguido, y no se consiguió encauzar esa situación. Y una cuestión que permeó a todos los temas y a todas las áreas del Estado, que fue el loteo del Estado en las tres fuerzas que habían formado la coalición,
que hizo a la inmovilidad, a la incapacidad operativa del Estado. Es decir, si hubo una forma de ponerle un corsé a cada una de las áreas donde nada era posible resolverse, fue ese reparto donde el jefe era de un palo, el que seguía era del otro, el que seguía era del otro, y cuando se llegaba al escritorio ya había tantas visiones distintas que fue imposible llevar adelante las políticas públicas. Y de la mano de todo esto, creo que la inflación es un reflejo del desmadre en términos de la autoridad política y de la pérdida de un proyecto político. No es posible ordenar a los actores económicos, no es posible disciplinar a la sociedad, ni siquiera en este sentido, que sería algo que va en favor de todos, y más o menos mantenemos una lógica donde todos entendemos cuál es la evolución de los precios en general. No es posible si no se sabe dentro de qué proyectos está, quién conduce y hacia dónde vamos. Y eso es todo eso le pasó al albertismo. Entonces, lo que diría a modo de cierre es que Macri terminó con la idea de una derecha democrática al no darle una sostenibilidad en el tiempo a esa alianza. Y Alberto Fernández terminó con la idea de que ese peronismo más tensionado hacia la izquierda podía tener un espacio en esta tierra. Eso explica la llegada de Milei como resolución a todos estos conflictos, que no resuelve nada, pero termina con varias cosas. Termina con varias ilusiones, para meternos en una cantidad de otros problemas, porque las soluciones que traen son soluciones a problemas que no tenemos, y los problemas que tenemos se ven agudizados porque no hay ninguna de las cuestiones que veíamos en los diagnósticos de cada una de las etapas que esté siendo resuelta por la política que lleva adelante o los pedazos de política que se están condensando en este gobierno. Si les parece, dejamos acá porque es bastante difícil de condensar todo y vamos según las inquietudes que tengan ustedes, profundizando donde haga falta. Gracias, Marisa. Gracias, Alfredo, y gracias, Ricardo. Bueno, dejaron mucha tela para cortar. Dejo en el chat el mail para aquellos que quieran solicitar información e inscribirse a la diplomatura, que es el mismo mail al que escribieron para inscribirse a la charla. Yo tengo una pregunta dividida en 4, así que ustedes después atájense como quieran, sobre el gobierno de Milei, ¿no es cierto? Ahora vamos a la actualidad. ¿Cuál, cómo, quién y cuánto? En esos 4 se divide mi pregunta. Primero, ¿cuál es la verdad que viene a traer Milei? ¿En qué medida se relaciona esa verdad con las verdades que ustedes fueron explayando? Segundo, ¿cómo viene a resolver Milei esa verdad? O sea, ¿qué es lo que está haciendo para resolver esa supuesta verdad? Tercero, ¿quiénes son sus apoyos? Y cuarto, la pregunta que seguramente se harán todos y todas, ¿cuánto tiempo creen que es sostenible ese esquema? Todo de ustedes, pueden arrancar quien quieran, como quieran. Por favor, no, que no haya hackeos ni nada, Alfredo. Veo acá $4 millones en disputa, ¿eh? No, te lo digo en una forma sencilla para no abundar, digamos. Las verdades que viene a dar solución Milei en términos globales y muy sintéticos es el tema de la inflación y la degradación de la política. Esas son los dos ejes centrales que yo veo en lo que sería lo discursivo a nivel de las verdades. La solución y resolver, la verdad que ahí es la receta tradicional que tiene una continuidad que me parece importante, yo lo mencioné al comienzo, pero quiero ahora reafirmarlo, que es el modelo de Martínez de Oz, el modelo de los 90 de Menem, el modelo de Macri, y acá se repite. Si uno escucha, y yo siempre invito a
escuchar el discurso por cadena nacional de José Alfredo Martínez de Oz del 2 de abril de 1976, ya está, ya tenés todas las respuestas. Vinculado a lo que fue en los 90, lo que fue Macri y lo que es a nivel de los ejes centrales. Ya sabemos cómo terminaron esas experiencias y con unas experiencias de degradación, porque cada uno de esas historias, esos ciclos políticos, no es que no tiene costos, sino que profundizan y agudizan la degradación política, económica y social. Los apoyos son las finanzas internacionales y los grupos económicos vinculados con la extractivistas, de actividades extractivistas con un eje central en petróleo, fundamentalmente en petróleo, y después que va a estar vinculado con minería, donde la representación máxima de ese apoyo lo tenés en Paolo Roca, ya asaltando la administración y control de YPF, y de Bulgeroni, ¿no? Que también lo manifestó, que está estrechamente vinculado con el tema del petróleo. Y los tiempos, no voy a abusar, pero bueno, el domingo algo intenté hacer algún tipo de aproximación sobre cuándo se va a cansar la gente de Milei, simplemente también como, y en forma muy sintética, la experiencia indica que no es a partir del deterioro y degradación de la estructura socioproductiva, sino que eso es acumulación de tensiones que terminan finalmente estallando cuando el gobierno se queda sin dólares. Obviamente que es un análisis periodístico esquemático que tiene que ser desarrollado precisamente por quienes van a participar de la diplomatura y los que son los investigadores, simplemente son disparadores para tratar de entenderlo, porque la ansiedad y la angustia sobre cuánto puede durar esto me hace recordar bastante. Yo era era un poquito más joven en la década del 90, que siempre decíamos, bueno, ¿cuánto puede durar Menem? ¿Cuánto puede durar el tema de la convertibilidad? ¿Cuánto puede durar este asalto al patrimonio del Estado y a el proceso de desindustrialización? Tengamos en cuenta que fueron 10 años y medio. Yo no estoy diciendo que esto va a durar ese periodo, porque el macrismo duró solamente 4, y duró 4 porque en realidad eran 2, solamente que el Fondo Monetario Internacional vino al salvataje para evitar precisamente la catástrofe económica y política. Esto rápidamente a partir de tu disparador, pero déjame decir una cosa que me parece importante, que por ahí está vinculado, que también Ricardo lo mencionó y que me parece genial para analizar lo que fue ese 2000, las elecciones del 2003, cuando sumás López Murphy y Menem, y la verdad que eso es muy interesante y que me parece que hay que incorporarlos en los análisis, si quieren, económicos y sociales, o de la ciencia económica pensada como una ciencia social también. El factor político, y que hay un componente que, si querés, recorre la historia política y económica argentina, y para no hacerla muy extensa, te la voy a tomar desde 1973, que hay un núcleo que no es chiquitito, que es entre el 38 y el 42%, si querés, que no importa qué, va a votar proyectos conservadores, regresivos, y, para decirlo de una forma periodística y no académica, antiperonista. Entonces, digamos, y lo recorres. ¿Y yo por qué pongo el 73? Porque en ese momento la fórmula Perón-Perón sacó el 62%. Si mal no recuerdo. Bueno, y hubo 38% que votó, pese a todo lo que era el drama y lo que fue todo ese recorrido de esos 18 años de exilio. Y después lo pudiste ver a lo largo de
cada una de las elecciones. Hay ese núcleo que va a votar siempre proyectos de derecha, de centroderecha, conservadores, reaccionarios, ortodoxos, regresivos, y eso es un dato de la realidad política para poder entender después la comprensión de los fenómenos económicos. Y aquí para cerrarlo, porque si no ahí me estoy extendiendo. ¿Qué es lo que logró Macri? Que ahí va en función a lo que mencionaba, es que pudo amalgamar detrás de el sello del PRO precisamente a la derecha, porque la derecha siempre estaba fragmentada. Entonces, por ejemplo, si lo tenía Menem, López Murphy, en su momento tenías al Alzogaray y otros partidos de derecha, o dentro de la derecha, por ahí tenías sectores del radicalismo y del centro y dentro del peronismo. Es como que estaba fragmentada. En cambio, con el PRO se amalgamó, porque tuvo el radicalismo, tuvo sectores del peronismo. No hay que olvidarse que también dentro del PRO hay sectores del peronismo. O ya piensa que ya dejaron de ser peronismo, pero tienen su origen. Bueno, ¿y qué es lo que aspira Milei? Es precisamente a ocupar ese lugar de amalgamar el liderazgo de la derecha con el proyecto liberal libertario. Y se observa, ¿no? Digamos, de las tensiones que hay entre la Libertad Avanza y el PRO, con Macri buscando los afiliados en la ciudad de Buenos Aires. Él está convencido, digamos, Milei, los hermanos Milei, como dice Horacio Berbisky, que se come al PRO. Entonces, y ahí es donde vos vas a tener, pese a toda esta destrucción, cuando lleguen las elecciones de medio término del 2025, no nos tenemos que agarrar la cabeza diciendo, ¿cómo es que votó 30%? 35% a semejante representante de destrucción de la Argentina. Bueno, me parece que ese es un punto político para tratar de analizar después la acción política y el análisis económico necesario para interpretar la realidad. Bueno, ahí fue, ya está. Bueno, yo me interesó lo que dijo Alfredo, de que esta es una pregunta complicada, hiciste, porque, Diego, porque ¿cuál es la verdad que trae? Es difícil. Yo creo que él no trae ninguna verdad, pero, digamos, sí muestra algo. Efectivamente, lo que dice Alfredo, inflación, jorobaba, pero yo quiero decir, hay también una victoria discursiva de la derecha, porque la verdad que el tema es el poder adquisitivo de los ingresos de los sectores populares. Ese es el tema, no la inflación. Por supuesto que la inflación es una forma de horadar la capacidad adquisitiva de la gente, pero suponete que mañana llegamos a inflación cero y quedan los salarios como están y las jubilaciones como están. Ya está, lo aplaudimos, es un héroe de la patria. Bueno, ahí hay un problema que tiene que ver con un problemón enorme, que es la capacidad que tiene la derecha argentina de instalar y nombrar las cosas mucho más que los espacios supuestamente alternativos. Ahora, yo creo que lo que sí encarna Milei, en especial después de la gestión del Frente de Todos y de la gestión, desde mi punto de vista, calamitosa en lo político y comunicacional de Alberto Fernández, lo que se está pidiendo desesperadamente es autoridad, decisión, firmeza, audacia, y bueno, todo eso sí, lo muestra un personaje que para mí es un desquiciado, pero esa cosa de creo en esto, lo llevo adelante, me importa un carajo lo que digan, los otros, bueno, nada de esto existió en estos últimos 4 años previos,
la autoridad estatal era nula. Yo lo vi a Alberto Fernández con el gato silvestre diciendo, sí, no están aplicando la ley de góndola, sí, qué cosa, no la aplican, ¿eh? ¿Eso es un presidente? Bueno, entonces ahí hay un problema gravísimo, que es que algo que no banca la sociedad, y tiene razón en no bancarlo, es la falta completa de autoridad estatal. Y la verdad que el Frente de Todos fue mucho de esa cuestión. La segunda, ¿qué viene a solucionar? Yo creo que viene a, digamos, mi forma que a mí más me satisface interpretar esto, es que este es un gobierno colonial. Digamos, es un gobierno colonial, como haría una potencia extranjera ocupando un país y tratando de debilitarlo al máximo para evitar que tenga fuerza para rebelarse. Yo creo que este es un gobierno que está atacando la cultura, la economía, la salud de la población, la educación de la población, la soberanía, tratando de entregar recursos naturales. Para mí es un gobierno de ocupación sin ocupación. Pero la verdad que es una cosa insólita. Incluso en comparación con Macri, incluso en comparación con todo. Hasta el proceso de reorganización nacional, los militares le ponían ciertos vetos a Martínez de Oz. Mira, no nos privatizás las empresas estratégicas, esto no lo haces, no generás desempleo masivo, acá no hay ningún problema en hacer nada, ¿no? Entonces, la tercera pregunta, ¿quiénes son sus apoyos? Yo creo que tiene dos apoyos. Uno, que es fácil sacarlo porque agarrás el DNU o agarrás la ley ómnibus y empezás a ponerle nombre a cada una de las leyes, ahí está todo. Digamos, lo que hizo Sturzenegger fue una compilación de demandas empresarias, todos los sectores, a ver, yo quiero esto, ¡oh! DNU. Así que ahí está, ¿no? Ahí está expresada uno de los apoyos. El otro es el apoyo popular, que hay que verlo en esta dirección que señaló Alfredo, por un lado, y me atrevo a decir que ese 2930 que sacó originalmente Milei tiene componentes también nuevos. Ahí hay algo que algunos compañeros en sociales están estudiando, efecto pandemia, efecto redes sociales. Redes sociales no vamos a decir ninguna novedad, pero están teniendo un impacto global impresionante. Ayer estuve en una charla con investigadores de otros lugares del mundo, me están hablando de los problemas que tienen los pibes para concentrarse, de que no se bancan 1 hora y pico de clase, de que no leen, etcétera, etcétera, y en todo sale el tema del celular, etcétera, 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 redes, TikTok, y todo lo que sea. Me contaba el otro día, lo digo porque me parece interesantísimo el ejemplo, un docente de las carreras de arquitectura y urbanismo me decía, estábamos haciendo un trabajo donde los chicos tenían que hacer una edición de un material cinematográfico y los tipos editan a la velocidad del TikTok, es decir, no le dan tiempo a las escenas a concretarse, a transformarse en algo, sino tac, 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 cortan todo, te está destruyendo el cerebro. Es decir, eso hay que entenderlo, hay que ver qué efectos se está produciendo en eso, porque el público de Milei es distinto al público conservador, gorila, reaccionario del PRO tradicional y antiperonista. Es un público con otras características que me parece que hay que armar el identikit de eso, porque tampoco es un público homogéneo, hay muchas cosas metidas ahí adentro. Pero eso me parece que es una verdad. Ese público lee las cosas distintas a nosotros. Ese público, cuando fue el debate Massa-Milei, dijo, ganó Milei claramente. Bueno, están viendo otra cosa distinta a nosotros, eso lo tenemos que entender y ver qué subjetividad, qué sensibilidad, qué forma de comprender las cuestiones tienen. Y el último punto es un tema complicadísimo, no sabemos. Yo como economista digo, bueno,
todo este escenario que están armando es bastante atado con alambre, es muy impreciso, es volátil, o sea, viene un shock externo. En estos días tuvimos una agarrada Irán-Israel, si eso hubiera ido a una escalada teníamos un shock de precios internacionales, y estos idiotas que nos gobiernan no tienen ningún instrumento mental para lidiar con una situación de ese tipo. Es decir, ahí hay una serie de cosas muy volátiles. No me atrevo a predecir nada en cuanto al clima social, cómo va a ir cambiando, pero digamos, si pones una olla bajo el fuego, se va a ir calentando. Y por ahora pusieron olla bajo el fuego y no están considerando ninguna forma de enfriar esa situación. Así que eso lo dirá la sociedad. Nunca sabemos de qué está hecha la sociedad, así que eso veremos cómo va evolucionando. Yo lo que quiero sumar a todo lo que venimos diciendo es que hay procesos que se están dando a nivel global. Esta tensión entre el mundo occidental y el eje Asia-Pacífico está tensionando mucho la geopolítica a nivel mundial. Eso hace que las economías periféricas estén desde hace tiempo en esa tensión de hacia dónde van, y este presidente viene a patear el tablero y decir, bueno, todo lo que se vino haciendo, esto de, bueno, la multipolaridad y qué sé yo, se terminó, acá hay una alianza concreta, directa, pero no es solamente en ese sentido geopolítico, sino también muestra que tiene un registro de cuáles son los actores que están entrando fuerte en escena, y acá me refiero a todo el capitalismo cognitivo, a la economía de plataformas, a las criptomonedas, a esa economía un poco extraña y de la que todos hemos tenido prevenciones porque suelen ser agentes de empobrecimiento, digamos, de las estructuras, tienen siempre una direccionalidad que fortalece al centro, y acá eso no está en cuestión o no le importa mucho, digamos, sino que creo que esos son apoyos muy fuertes. De hecho, si uno ve en Davos, todos los presidentes del mundo estaban espeluznados y todos los dueños de las unicornios y toda esa historia festejando de esta es la panacea. O sea, lo que estuvimos buscando todos estos años, este tipo nos lo da. Ahora, hay otra presión también que tiene que ver con los flujos financieros ilícitos. Este coqueteo con la dolarización lo que haría es dar carta libre a que la economía basada en el dólar se expanda, por ejemplo, por un lugar como es nuestro país, que está ubicado en un espacio estratégico. Por otro lado, los recursos del país nos convierten en un sector muy sobre el que están puestos las ambiciones de muchos actores económicos, y eso complica un poco las cosas. Y después, ¿quiénes apoyan? Yo creo que hay un mileísmo de clase alta, uno de clase media y uno de clase baja, lamentablemente para nosotros. Es decir, lo que otros partidos y más de carácter nacional y popular hicieron en otro momento, hoy lo está haciendo este partido que es de derecha. Y creo que tiene que ver con que da un relato, una identificación de cuáles son los cambios que han ido ocurriendo, y de alguna manera piensa a esos sujetos que el peronismo y sobre todo el kirchnerismo tuvo poca capacidad de entender que estaban ocurriendo todos esos cambios, muchos motorizados por la propia política social del kirchnerismo. Es decir, la preocupación era que los pobres salieran de la pobreza, pero el pobre cuando sale de la pobreza empieza a tener demandas de clase media, digamos, y si eso no es una rueda que está en constante movimiento, en algún momento se va en contra de aquel que le permitió ese primer paso, porque encima en un país que tiene una memoria de ascenso, de movilidad social ascendente. Entonces hay todo un problema, me parece que se vio a la sociedad argentina como una foto, digamos, que estaba en un lugar y se ponía en otro, y después eternamente agradecidos. Y no ocurre nunca eso. Bueno, Hirschman cuando da esta imagen de la autopista, ¿no? Donde si la autopista se atora, estamos todos parados, pero si empieza a marchar la fila de la derecha, bueno, me pongo un poco contento porque ya voy a marchar yo. Ahora, si pasan y los de al lado, se movilizan todas las filas y la mía no, y ya empiezo a odiar, quiero chocar al que está al lado, no al que
ni siquiera veo qué es lo que está pasando. Digamos, me parece una metáfora bastante interesante de cómo se vivió toda esa, la gran expansión de la actividad estatal y de la distribución secundaria, cuando la distribución primaria estaba congelada, digamos, es decir, no había cambios estructurales, sino que venía a resolverlo el Estado. Y ahí hay poca apropiación social de esos procesos, que terminan después redundando en la inconformidad volcada sobre el propio sujeto político que hizo posible esa primera transformación. Es decir, lo acuso de que no siga esto. Y el cuánto se sostiene va a depender de la reacción nuestra, digamos, de la propia sociedad. Y eso no lo va a decir ningún sociólogo ni economista político que esté aquí, sino que ya veremos. Pero creo que el límite está en, bueno, un poco en ese contrato social que establece implícita o explícitamente cada sociedad, que es qué grado de injusticia está dispuesta a tolerar. Y ahora, como llevamos solamente 4 meses, aunque parezcan 4 años, son 4 meses de un gobierno que ganó con una coalición que debería enfrentar que no sabe para dónde ir. Entonces, se está a la búsqueda de cómo se resuelven estos problemas y estamos en la mira de prácticamente todo el mundo, porque si esto llega a dar resultados, será una receta para copiar en muchísimos lugares, para desgracia de todos. Bueno, excelente. Yo anoté algunas cosas, las voy a decir súper rápido. Tendencias globales, políticas públicas y el rol del Estado como organizador social en términos de autonomía o disciplinamiento de otros actores sociales. Imaginarios, prácticas, representaciones sociales, inflación, restricción externa, endeudamiento, discusiones por el crecimiento o el desarrollo a partir de diagnósticos, planes, diferentes apoyos sociales. Fundamentalmente se nombró al capital financiero, el agro y el sector energético, y el capitalismo digital y las nuevas tecnologías. Todo eso se fue nombrando en las 3 brillantes exposiciones y el intercambio que tuvimos tanto con Marisa, con Alfredo como con Ricardo. Todos esos temas están en la diplomatura. Así que no tienen excusas para no inscribirse. Acá está de vuelta el mail donde tienen que mandar para pedir la inscripción, para pedir la información. Ahí le contestamos todas las preguntas, le mandamos el programa. Pueden ir al programa de Alfredo, hablan con él, la pueden ir a visitar a Marisa. No, en serio. Gracias a los 3, obviamente especialmente a Marisa y a Alfredo. A finales de noviembre es la última clase de la diplomatura y también es un conversatorio. No quiero comprometer a alguien de acá a noviembre porque una de las preguntas que hice fue el tiempo y por ahí estamos, en guerra con alguna potencia extranjera, pero digo, si se da la posibilidad, vieron que soy bastante insistente, como se habrán dado cuenta, si se da la posibilidad, por ahí estaría bueno que nos volvamos a juntar y vemos qué pasó, ¿no? En esos 7 meses que hay de acá a noviembre, vemos qué pasó y si alguna de estas preguntas que yo les hice fue cambiando o no y demás. De vuelta, agradecerles muchísimo a todos los que estuvieron presentes en la charla, no solo los alumnos y las alumnas que están inscriptos e inscriptas, sino también a los oyentes que vinieron para curiosear un poco de qué se trata esto. Y lo último que quiero decir es que el próximo martes, si no estoy equivocado, el 23, es martes, ¿no? Sí, el próximo martes 23 de abril, va a haber una movilización para defender a la universidad pública, a la política que la universidad pública representa, a el modelo de movilidad social ascendente que la universidad pública representa. Yo, por lo menos particularmente, hablo por mí, soy primera generación de universitarios en mi familia, lo cual para mi familia es un orgullo, para mí también, y estoy dispuesto a poner el cuerpo. Hay que poner también un poco el cuerpo, un poco lo que decía Marisa, si bien es cierto que la dirigencia por ahí está como dando vueltas un poco en su propio eje, me parece que por lo menos desde este espacio, desde la comunidad educativa, tenemos que empezar a poner los puntos sobre las IES. La charla va a quedar grabada, quienes se inscriban van a poder acceder a la charla todas las veces que quieran. Seguimos. Y van a poder contrastar en noviembre. Exacto. Y ver si la pegamos.
Exacto, exacto. O nos estamos agarrando toda la cabeza. Como dice Alfredo, este tipo va a sacar el 70% de los votos. Pero bueno, de eso se trata. Realidad con imaginarios. No es simple. No son temas simples, por eso estamos tratando de meterle cabeza y traer a las personas que saben de verdad y que, en mi caso y en muchos de los que estamos acá en el panel, nos formaron como profesionales. Así que agradecimiento. Nos vemos el jueves 25 a los alumnos y gracias por todo. Buenas noches. Bueno, y en la marcha el 23. Gracias. Todos a la marcha, vamos.